Hay algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes. Me quedo con dos cosas que Gustavo acaba de decir. Primero, destacar como siempre que vivimos en el mejor país del mundo, indiscutiblemente. Y hablaste de apertura hace un momento. Y en ese sentido hay que destacar que el agro, para hablar de la agroindustria estrictamente, y de eso también Nicolás conoce y Carla lo tiene presente, la agroindustria es fundamental para la economía argentina. Estamos en la provincia de Buenos Aires. La mitad de las exportaciones de la provincia de Buenos Aires son agroindustriales. Y fíjense, el 85% de las de Santa Fe y también más del 80% de las de Córdoba, Mendoza, Entre Ríos. Ahí en el mapa están todas. El agro es esencial para la economía argentina. El agro es esencial y es un agro que es competitivo. Esto hay que destacarlo, hay que decirlo. El agro en muchos países del mundo tiene subsidios, en la mayoría de los países del mundo tiene subsidios. Aquí tiene subsidios inversos, tiene derechos de exportación, y a pesar de todo ello, es un agro que exporta a más de 130 países de toda índole en todos los continentes del mundo. El agro argentino, la agroindustria entendida como todos los productos que vienen del campo, es el 60% de las exportaciones del país. Es fundamental y es sobre todo un agro que es uno de los pocos exportadores netos junto con la minería de la economía argentina. Y la realidad es que, lo decías recién, Germán, la tecnología y la innovación han sido fundamentales para el crecimiento productivo del agro argentino. En los últimos 40 años se duplicó la superficie sembrada en el país, pero se cuadruplicó la producción de granos en la República Argentina. Eso tiene que ver ante todo con la innovación, ¿no? Que hoy cada hectárea de producción de granos en la República Argentina es mucho más productiva que lo que era hace un par de décadas atrás. Vamos a poner el foco en los últimos años que tenemos. Ahí tenemos en el medio una subida muy importante y hay un huequito chiquito, lo que fue la fatídica cosecha 22-23, donde la Argentina pasó de un promedio de 130 millones de toneladas de granos por año a 80. Ahora, más allá de todo, ¿qué necesitamos y qué queremos destacar como cuestión fundamental? Creo que, es otra presentación esta. No sé si me la podrían cambiar del archivo. Pero mientras tanto, mientras hacemos el cambio de presentación, les introduzco un poco qué dice la presentación que viene ahora. Sobre el final, tuvimos un enero seco, un enero por debajo de las medias históricas en términos de producción de granos, y un febrero que trajo lluvias muy importantes para gran parte de la región pampeana, que es la gran mayoría de la producción de granos de la República Argentina. Más allá de todo eso, las lluvias más importantes para nuestra región, para lo que es aquí la pampa húmeda, llegaron en los últimos 10 días de febrero. En gran medida llegaron tarde. Lo que sí hicieron fue atajar, fue poner un piso, evitaron una dinámica de desastre. Tuvimos una situación donde, en el marco de la estabilización económica, en una discusión de márgenes, tuvimos un reemplazo interesante de soja por maíz, más siembra de soja, que vio caer el rinde. Y lamentablemente hoy vamos hacia una producción de soja un poco más pequeña que la que fue el año pasado. Y en maíz, los rindes, a la espera del fin de la cosecha también, los rindes, la realidad es que estuvieron estables, pero cayó un 25% la cosecha de maíz, la siembra de maíz en términos de superficie. Esto ya de por sí auguraba una producción a la baja. ¿Por qué digo todo esto? Porque la producción de trigo va a su tercer año consecutivo de crecimiento y sin embargo no va a alcanzar el crecimiento productivo del trigo, que esperamos una cosecha 24-25 ya cosechada, ya al cierre, de más de 19 millones de toneladas. No va a alcanzar para que la producción de granos en Argentina sea la misma que la que vimos en la recuperación de la última cosecha, de lo que fue la 23-24. Y vamos camino, sobre todo, una cosecha de trigo que augura un mayor crecimiento en el consumo interno, un leve crecimiento venimos verificando en la molienda de trigo en la Argentina. Vamos hacia un crecimiento en la exportación, si Dios quiere, de la harina de trigo de la República Argentina. Es fundamental crecer en una industria que al día de hoy sigue teniendo alta capacidad ociosa y que tiene mucho crecimiento y muchos marcos para poder profundizar su competitividad. Ahora, quien más sufre los embates o si se quiere, los vaivenes productivos en el trigo argentino es la exportación,
porque la realidad es que los volúmenes de exportación oscilan más fuertemente cuanto más cambian los volúmenes productivos año tras año, y la verdad que los últimos 4 años, pasamos de 23 millones de toneladas a 11, a 15 y ahora a 19, y quien más lo sufre en ese orden es la exportación en ese orden. No sé si... no hay apuro. Entonces, bueno, con ese mismo espíritu vamos camino hacia el inicio ya firme de la cosecha gruesa en la República Argentina, el inicio del año de una nueva cosecha, de una nueva liquidación de dólares, y en ese orden, una de las cuestiones esenciales para hablar de la exportación, tenemos en agenda varios temas relevantes. Lo introdujo hace un momento nada más Gustavo, cuando habló de Donald Trump, cuando habló de cómo pueden impactar los aranceles al mercado del trigo, que este es un tema no menor, en un contexto... Ahí estamos, gracias. Bueno, esto lo vimos recién. Estos son los últimos años. Esto es lo que les comentaba recién. Un enero 2025, sequía en el 43% de la región centro del país. Solo de regular adecuada humedad de suelo en el 7% de la zona núcleo. Y un febrero que, bueno, el 95% de la región, mucho azul, es mucha lluvia, mucho verde, es una recuperación de la humedad superficial del suelo. Como ven, el cambio significativo que llegó tarde. Esto es parte de lo que comentábamos, la producción total de granos por campaña, el relevamiento que hace la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario en términos de una producción total de granos que, si ven ahí, espera una leve caída, muy lejos del escenario que vivimos en 2023, pero una leve caída respecto a otros años. Una dinámica de volumen exportado bastante alineado a la cosecha anterior, menos consumo forrajero, merma de stocks y una comercialización en soja, en maíz por debajo de años anteriores, sobre todo que tenemos que atribuirla a la expectativa de los rindes definitivos para la producción. La exportación, y esto es fundamental, volvíamos a eso. Vinimos de una pandemia que generó una crisis económica inédita a nivel mundial y que llevó a los bancos centrales del mundo a bajar sustancialmente sus tasas de interés. Cuando las bajaron, uno de los puntos fundamentales fue hacia dónde van las inversiones, hacia dónde van los grandes fondos de inversión. Muchos fueron a operar en commodities, generaron un nuevo rally alcista que, en el momento en que empezó una inflación mundial a crecer muy fuertemente y comenzó a plantearse una salida progresiva de la pandemia, comenzaron a subirse esas tasas de interés nuevamente, dejando un poco atrás este rally de commodities. Pero justo cuando estaba sucediendo esto, se dispara la guerra en Ucrania, que vuelve a dar otro fuerte cimbronazo hacia arriba de los precios internacionales. Todo esto pasó hace ya más de 3 años. Mientras tanto, los precios lenta y progresivamente mostraron bajas. Por eso hoy podemos tener números similares en volumen exportado a otros años, pero fíjense, lejos todavía de los máximos exportadores agro que supimos tener en la campaña 2021 y 2022. Esto es lo que les comentaba del trigo, tercer año al hilo del crecimiento, 33% de crecimiento, todavía acercándonos un poquito más, pero todavía no es la cosecha más grande que hemos registrado en el país. Esto que les destacaba, el crecimiento de la molienda, lento pero a buen ritmo, y esperamos que siga creciendo en ese orden. Y una dinámica de compras internas de trigo, compras externas de moradas, y el fortalecimiento de la molienda hace que hoy estemos con un buen nivel de compras internas que compensan esta demora en las externas. ¿Por qué lo decimos y cuál es uno de los drivers en ese orden? Apenas iniciada la guerra de Ucrania, en Chicago el trigo llegó a tocar los $450. Un día, 2 días de pánico. Después se estabilizó, pero quedó por encima de los $300. Si miran atentamente, una de las ventajas de la estabilización económica, acompañado de la baja temporal de derechos de exportación, fíjense que los precios del trigo hoy, en la revalorización, no quedan muy lejos, estamos en la línea verde, no quedan muy lejos de lo que fue el pico de la pandemia, ¿no? Una muy fuerte recuperación de los precios en dólares de la pizarra que opera en el mercado de Rosario. Ante todo, bueno, luego habrá que discutir muchos temas, márgenes es uno de ellos, pero una de las cuestiones positivas son los precios pizarra que acompañan, y que en ese sentido, con el mantenimiento del dólar financiero en bajos, en niveles estables, permite justamente esta recuperación de los valores.
y lo que comentábamos recién, de que cómo sufre los volúmenes exportados cuando cae la producción, ¿no? La alta correlación entre bajas productivas y bajas exportadoras. Una campaña que va a sufrir estos precios bajos que les destacaba recién. Este año va a crecer casi un 70% el volumen exportado de trigo desde la Argentina. Pero respecto al año pasado, el ingreso de dólares al país va a crecer menos de un 20%, porque bajaron los precios. O sea, 70% más de volumen exportado, pero crece un 20% el volumen. Eso es el volumen de dólares. Eso es un tema fundamental en ese orden. Ahí tenemos varios puntos. Esto ya es la exportación de lo embarcado. Acá sumamos marzo con la perspectiva de embarques que ya tenemos en los puertos. La demanda externa, la realidad es que esperamos que siga avanzando. El trigo siempre tenía la costumbre de exportarse los primeros meses de la campaña y hoy no, tenemos una dinámica más distribuida estos años. Muchos temas es que la baja de retenciones requiere una DJB, una declaración de venta al exterior mucho más corta, entonces eso demora las ventas externas que antes tenían más anticipo. Una cuestión fundamental, necesaria y muy bienvenida, el fin de los cupos a la exportación de maíz y de trigo, que esto también cambia la dinámica comercial, que toma una dinámica normal. Estamos comparando años que han tenido al mercado de trigo intervenido o con cupos a la exportación, con exportadores viendo cómo llegar a cubrir esos cupos y adelantando ventas. Entonces, estas comparaciones también está bueno pensarlos, sobre todo en un mercado más normalizado. Y la competencia logística con el maíz que nos lo viene demorando. El principal destino exportador del trigo argentino es el Brasil. Un destino que el año pasado, lamentablemente, tuvo una fuerte devaluación y se lleva en sí una de las monedas más devaluadas, la más devaluada del 2024. Parte de lo cual se viene revirtiendo a principios de este 2025. Mientras tanto, la Argentina, por la necesaria estabilización macroeconómica que llevó adelante, tuvo una apreciación de su moneda, lo que derivó en una moneda muy apreciada, un deterioro en el tipo de cambio multilateral o bilateral, si se quiere, entre ambos países. ¿Por qué les cuento esto? Entre febrero y marzo tenemos la recuperación. Argentina históricamente ha destinado, fíjense ahí, más del 80% de sus exportaciones de trigo al Brasil. En 2023 tuvimos una exportación muy recortada, a pesar de ello le destinamos el 60% y en 2024, con recuperación productiva, volvimos a destinar el 60%. Cada vez se exporta trigo a más destinos, se diversifican los destinos y Brasil diversifica sus orígenes. La línea roja que ven acá son importaciones de trigo desde Rusia, antes originalmente para compensar la baja productiva del trigo argentino, y hoy Rusia ha quedado como un proveedor habitual del Brasil. ¿Cómo nos impacta esto al mercado de trigo argentino? Bueno, hoy con un Brasil que depende más de Rusia, nos vamos a encontrar con una Rusia que, hay que decirlo, en los últimos 20 años pasó de, hace 25 años cosechaba 35 millones de toneladas de trigo, hoy en un año malo espera exportar 35 millones de toneladas de trigo y en un año normal exporta más de 50 millones de toneladas. Bueno, naturalmente el trigo se ha abaratado, el Brasil por eso mismo pide más trigo ruso. Esta es la cosecha de la expectativa de trigo para exportar en Rusia, muy lejos de las 50 millones de toneladas que vimos en los últimos años. Para enero ya estábamos en el orden de las 36 millones de toneladas, la menor superficie cosechada en 7 años por pérdida productiva. Cuotas de importación, derechos de exportación, retenciones móviles, todos conocen de lo que estoy hablando, los rusos se están enterando hace poco. Y una cosecha que viene muy complicada, no solo en la producción rusa, sino en el hemisferio norte. La Unión Europea, Estados Unidos, una cosecha que empieza ahora en el hemisferio norte. Los precios todavía no toman nota porque en realidad el abastecimiento argentino viene bien, la expectativa productiva argentina fue buena. Australia está con su tercer mejor cosecha de trigo en su historia. Entonces el mundo que va demandando no está preocupado hoy por el trigo. En el medio Donald Trump dice, vamos a llegar a un acuerdo, Rusia, Ucrania, exportadores fundamentales para el mercado de trigo a nivel mundial, ¿llegarán a un acuerdo o no? Y eso nos trae al último tema que quiero conversar con ustedes, que son los aranceles y por qué son importantes para hablarlo en términos de trigo.
Donald Trump puso hace un ratito hace unos días, que prepárense para empezar a producir muchos productos agrícolas que venderán dentro de los Estados Unidos. Los aranceles se aplicarán a partir del 2 de abril. Que se diviertan. Lo dice por esto. Porque fíjense, acá tenemos los 4 países con los que, o los 4 bloques, si se quiere, con los que Estados Unidos hoy está teniendo una diatriba, una discusión bastante agresiva. China, el rojo, México en verde, Canadá y la Unión Europea. Fíjense, 70% de las exportaciones de soja, 75% del maíz y todas las carnes, los lácteos, ¿no? Bienes que usan como forraje fundamental a la soja y el maíz. Pero miren el trigo. Estos países no son grandes destinos del trigo estadounidense. Un mercado menos tensionado, es la cadena menos afectada, el trigo, respecto de la soja y el maíz. No conforme con ello, Estados Unidos, que se lleva 1/3 de las exportaciones mundiales de maíz, casi 1/3 de las exportaciones mundiales de soja, tiene el 10% de las exportaciones globales de trigo. Es un mercado entonces que los países hoy con los que se está, vamos a decir, peleando, discutiendo, que te subo, que te lo bajo, como decía Gustavo recién, son los que menos importancia tienen para la cadena triguera. Y no conforme con ello, es uno de los mercados donde menos pesa Estados Unidos respecto de otros mercados. La cadena de trigo en un escenario donde los aranceles, entramos formalmente en una guerra comercial. Ya respondió la Unión Europea con aranceles a Estados Unidos. Aliada histórica. Si esto se recrudece, la cadena de trigo tiene menos que perder que la soja y el maíz. Estas dos cosas nos indicarían que a priori puede pasar eso. Tenemos menos que perder. No quiere decir que sea positivo, pero no hagamos paralelismos con cadena de la soja, con cadena del maíz, que tienen más que sufrir por la relevancia que tiene Estados Unidos, China, la Unión Europea, Canadá y México en esos mercados. En el agro argentino sí va a haber un impacto que puede haber en la demanda general. Estos países son el destino de casi el 30% de las exportaciones, la mitad de las importaciones las originamos en estos orígenes. Cambios en los precios, este es un tema relevante, y la desaceleración de la economía mundial, menos demanda y otro impacto en precios. Esto es parte de lo que les decía recién, una dinámica de precios que arrancamos en enero del 19, esto fue el 20, los precios hacia arriba, la guerra entre Rusia y Ucrania, y seguimos. Fíjense la marcada tendencia descendente en los últimos 3 años de los precios internacionales. Pero ¿qué pasó desde que Donald Trump está en la Casa Blanca? El mercado está ya en perspectiva, si hacemos zoom, vemos que los precios están bastante estables. ¿Qué hace el mercado de Chicago? ¿Lateraliza? ¿Espera? Bueno, ¿o qué hacemos entonces? Esta semana tuvimos bajas de precio un poquito más fuertes. ¿Estamos esperando? ¿Tenemos otra tendencia? Bueno, en síntesis, para destacar, lo que pase con los aranceles en las próximas semanas es fundamental para ver qué va a pasar en Chicago. Un escenario de más crisis, de mayor guerra comercial, trae consigo malas noticias para los mercados agrícolas. Después hay que ver cómo se reconfigura esta dinámica, pero no es bueno para el agro esta situación. En síntesis de lo que vimos y comentamos en las dos presentaciones, una cosecha de trigo al alza, una producción de granos a la baja, levemente a la baja, pero a la baja al fin. A pesar de las lluvias, este es el punto, llegaron tarde llegaron para poner piso, no para impulsar la producción. Exportaciones de precio que crecen mucho en volumen, no tanto en valor, por la baja de precios internacionales que venimos experimentando hace años. La demanda del Brasil, la oferta de Rusia, un escenario de trigo a nivel mundial que puede traer ciertas cuestiones positivas para la Argentina y para la revalorización en los próximos meses, esperemos, si no se sucede una situación donde Donald Trump entra con aranceles a una cadena que estaría menos expuesta que la soja y el maíz. Esperemos verlo en los próximos meses. Este es el acceso para quien quiera escanearlo al informativo semanal de la Bolsa de Rosario, donde tienen acceso libre, gratuito para suscribirse. Es un mail por semana si les interesa, es de libre acceso. Parte de lo que conversamos recién lo trabajamos en el informativo, y una de las cuestiones esenciales en ese orden,
lo vamos trabajando semana a semana. Hace más de 40 años trabaja la bolsa en ese sentido, y parte de lo expuesto recién es de todo un grandísimo equipo que tenemos en estudios económicos en la bolsa, que trabajamos muy fuertemente y todos los días por ello. Así que nuevamente gracias a Granotech y a disposición. Muchas gracias a todos.